Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 23 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra y Angola. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Sean todos bienvenidos, queridos alumnos, al curso, a la tercera clase en línea del curso SELLOCLAD, Competencias Estratégicas de los Funcionarios Públicos, Trabajo en Equipo, Liderazgo y Ética, que estamos realizando por primera vez de manera virtual con las herramientas que dispone el CLAD y su amplia experiencia en aprendizaje para funcionarios públicos con ustedes. Hoy daremos inicio y tendremos la última clase en línea por parte de los docentes correspondiente a la competencia de ética en la función pública. Digo correspondiente a los docentes porque sabemos todos que este viernes ustedes serán los protagonistas de la clase con la presentación por equipo de trabajo que tendrán en función de los casos de estudio. Agradecemos y hemos respondido al primer foro, a sus aportes del primer foro correspondiente a trabajo en equipo, y estaremos leyendo y respondiendo los dos foros correspondientes a liderazgo que ya todos los equipos han respondido. Felicidades por ello, muy atinados, y vamos a estar comentando y cuando ustedes tengan tiempo, por favor, también revisen los comentarios que los profesores les estamos dejando en dichos foros. Para dar inicio a la competencia, a la clase correspondiente de ética, vamos a darle la palabra al profesor Francisco Velázquez. Adelante. Buenos días, de nuevo con ustedes para iniciar parte de la cuestión ética tiene, no sé si me están escuchando, supongo que sí, ¿no? La cuestión de la ética nos gusta a nosotros comenzar. Un momento, por favor. A ver. No la tengo aquí. La tengo dentro.
Muchas gracias, gracias al equipo técnico, porque si no, yo hubiera sido complejo para mí. Bueno, en esta tercera clase que vamos a hablar de las cuestiones de la ética, vamos a comenzar por una pequeña provocación. Hay un autor español de lo que se llamó durante el siglo XIX el generacionismo, se llama Lucas Mayada. Era un momento de los inicios del capitalismo en España. Había mucha especulación y había muchos episodios de corrupción. Y entonces decía él que dice, tendremos que admitir como buena la doctrina de que robar al Estado no es robar. ¿Qué estaba diciendo en términos sarcásticos? Es decir, que se robaba tanto que, bueno, que ya la gente consideraba que robar al Estado pues no era una condición de robo, ¿no? Y en consecuencia, lo que venía a decir era que no puede sostenerse la sociedad con un planteamiento de robo continuo, sino que lo que tenemos que hacer caso es a otros autores mucho más razonables y mucho más honestos, como por ejemplo Javier de Burgos, que era un hombre que decía que solo hay dos clases de hombres a los ojos del gobierno: los honrados, los hábiles de una parte, y de otra los que carecen de honradez y actitud. Y algunas veces se cruzan estas cualidades, pero siempre es preferible la hombría de bien, aunque se tenga mediano talento, a la mucha inteligencia, a las mayores luces, pero que se hallen separadas de la honradez. Fíjense cómo esto ya en 1821, hace exactamente 200 años, era uno de los elementos esenciales del funcionamiento de la administración. Porque la administración tiene que funcionar sobre la base de una serie de principios generales que son, como ustedes tienen en la transparencia, la satisfacción por el trabajo bien hecho, el uso racional de los servicios públicos, no desmedido, los criterios de objetividad, imparcialidad, el orgullo del servicio público, denunciar la corrupción, la honradez, la lealtad, la conducta sin tacha, la justicia. Estos son los principios tradicionales rectores de la función pública que todos nosotros deberemos ejercer, realizar. Claro, la primera pregunta que se puede uno imponer en este caso es: ¿en qué medida en mi país, en qué medida en mi organización, en qué medida en mi sociedad estamos cumpliendo, no solo yo en términos personales, sino la propia sociedad? Si estos son los principios que la rigen o son otros muy distintos. Con frecuencia nos encontraremos con que hay otros muy distintos, pero debemos empujar, debemos impulsar para que este tipo de principios, los que tenemos en la transparencia aquí delante, sean los determinantes, sean los más importantes. Y así, en el año 1995 se produjo una situación en Inglaterra que todos ustedes recordarán, porque si recuerdan, la persona que murió con la princesa Diana fue Dodi Al-Fayed. Bueno, pues su padre es el dueño, o era el dueño, yo creo que ya falleció, era el dueño de los almacenes Harrow de Londres, los más importantes de Londres. Y en un momento determinado este señor contrató a dos miembros de la Cámara de los Comunes para que hicieran preguntas al primer ministro relativas a asuntos que le convenía a este señor Al-Fayed. Esto lo descubrió un periódico, creo que fue The Sun, como siempre, y el escándalo fue mayúsculo, porque se descubrió que había pagado 50.000 libras esterlinas a cada uno de los diputados para que hiciera las preguntas. El escándalo fue tan grande que se formó una comisión parlamentaria presidida por Lord Nolan, que estuvo durante un año trabajando y finalmente fabricó o escribió un informe que se llamó el informe Nolan en el año 95 y determinó, de acuerdo después de muchas investigaciones y hablar con muchas personas
determinó que había 7 principios en la vida pública que deberíamos, todos los, por supuesto los políticos, pero también los funcionarios de grado medio e incluso los funcionarios de menor o de mayor subordinación. Y estos principios son el altruismo o desinterés, es decir, actuar en la función pública no por el interés personal, sino por el interés de principio, el interés público, es decir, entre mi interés particular, el interés de mi familia, el interés de mis amigos y el interés público, hay que escoger siempre el interés público. El tercer principio es la integridad. El cuarto principio es la objetividad, decidir las cuestiones de forma neutral y objetiva. El quinto principio es la responsabilidad de nuestros propios actos. El sexto es la transparencia y el séptimo es el liderazgo. Liderazgo que nosotros, como hemos visto ya en clases anteriores, debemos ejercer en todos los aspectos de nuestra vida administrativa. Y en consecuencia, más allá de todos estos principios que debemos respetar, nosotros nos encontramos siempre que los funcionarios públicos pueden basarse en dos cotas, dos puntos relativamente distantes. El primero es el interés general y el segundo acrecentar nuestros poderes y privilegios. En consecuencia, siempre debemos tender hacia el más y no hacia el menos. Pero porque en el ámbito de la administración pública, los funcionarios, las personas que trabajan en lo público, siempre tienen la capacidad y la posibilidad de acrecentar sus poderes y privilegios. No es eso lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es intentar ir hacia el interés general. ¿Cuáles son los intereses de los directivos? ¿Son exactamente coincidentes? Pues como dice Mark Moore, hace tiempo ya, en el 2010, decía, la convicción que tenemos de que los directivos públicos, pero en esto me pueden ayudar. Por ejemplo, Leonel, ¿me puedes ayudar a leer esta transparencia? Sí, intereses de los directivos. La convicción que tenemos de que los directivos públicos persiguen propósitos genéricamente colectivos en lugar de su interés personal o sus propias concepciones del bien público. Las técnicas que se utilizan para que los directivos dominen o perviertan el juego democrático en su propio interés deben rechazarse por ser incompatibles con la mejor práctica de la gestión pública. Hablar de mejora práctica significa hablar de la necesidad de que las técnicas sean a la vez éticas y eficaces. En esta última frase está contenido, muchas gracias, profesor Leonel, está contenido el pensamiento profundo en relación con toda nuestra clase de ética. Que sean al mismo tiempo honestas, que sean transparentes, que sean eficaces. Es decir, estas son las cuestiones que nosotros debemos desarrollar en la vida pública. No el planteamiento de qué bien lo he hecho, cómo he triunfado, qué personas están todos diciendo que qué bien, qué buen funcionario soy. No, el planteamiento tiene que ser hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien de forma sistemática, de manera que la ganancia no sea solo para la persona, que puede que lo sea también, pero sea sobre todo para la organización administrativa en la que todos nosotros trabajamos. Y aquí Pendleton Herring, desde hace tiempo, señala, dice, Nadia, por favor, puedes leer, profesora Nadia, puedes leer lo que dice nuestra transparencia. Recae, en gran parte, la responsabilidad de reconciliar. No, comienza de nuevo, por favor. Comienza de nuevo que no se ha oído. En gran parte, la responsabilidad de reconciliar las diferencias entre los grupos. Parece que en el audio hay interrupción de la profesora Nadia. Pues léelo tú, Nelson, por favor. Sobre los hombros del burócrata
recae en gran parte la responsabilidad de reconciliar las diferencias entre los grupos y hacer que los compromisos económicos y sociales a los que llega el proceso legislativo se hagan efectivos. Bien, es decir, el burócrata, la persona que trabaja en la administración pública, muchas veces lo que tiene que hacer es reconciliar las diferencias entre los grupos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo piensa igual, no. Los vecinos de un determinado barrio, cuando el alcalde pone en funcionamiento un programa municipal, no todos piensan lo mismo. Y entonces muchas veces los propios funcionarios, los burócratas que dice aquí Pendleton Herring, son los que en definitiva tienen que hablar con ellos, tienen que movilizarlos en un sentido o en otro y tienen que explicar las consecuencias de sus actos. Por eso es muy importante que nuestro comportamiento en la administración pública sea un comportamiento ético, porque si nuestro comportamiento va en nuestro propio beneficio, muy probablemente estaremos transgrediendo los intereses de los propios vecinos. Y aquí llegamos a uno de los elementos capitales del ámbito de la ética. Ya Max Weber señalaba que en un excurso teórico mucho más largo que este, que la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades son dos cosas distintas. ¿Qué queremos decir con eso? La ética de las convicciones son aquellas que tiene cada uno desde el punto de vista personal, en virtud de sus convicciones profundas, que pueden ser religiosas, pueden ser laicas, pueden ser de todo tipo. Pero estas tienen que, de alguna forma, aplacarse y subordinarse a las que toque aplicar en función de la situación de responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo que ustedes van a entender bien. Por ejemplo, en aquellos países en los que hay una inmigración clandestina, que ahora con mucha frecuencia la hay prácticamente en todos, porque las personas o algunas personas entran de forma ilegal, ¿no? en los diversos países. Sin embargo, las personas que entran de forma ilegal muchas veces son dignas de conmiseración, son dignas de pena, son dignas de alguna manera de ayuda, ¿no? Porque tienen fuertes dificultades, porque a lo mejor vienen con varios hijos, porque a lo mejor traen hambre incluso, o traen algún tipo de problema de su propio país. Claro, si nosotros somos un funcionario que está recibiéndolos en una playa o está recibiéndolos en un departamento de migración o está en una situación en la que tenemos que solicitarle la documentación correspondiente, nos encontramos con un dilema. Por una parte, querríamos ayudar a estas personas, porque vemos que tienen necesidades y que su voluntad es una voluntad positiva, es buena para la sociedad. E incluso pensamos que si estas personas trabajaran en nuestra sociedad, harían un papel de carácter positivo. Y sin embargo, la norma nos dispone una protocolización, una forma de actuar determinada, que es la que tenemos que utilizar, más allá de nuestro pensamiento profundo o nuestro pensamiento en relación con nuestras convicciones. Ven ustedes cómo con este ejemplo se puede entender perfectamente qué es la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad es la que debemos utilizar en el supuesto de que no estemos de acuerdo con la ética de la responsabilidad, es decir, con las normas, con los reglamentos, con las órdenes que hemos recibido. Uno, digamos, de alguna manera tiene que abandonar la organización, porque esas son las normas que democráticamente, de alguna manera, nuestro país se ha dotado. Continuamos nuestro trabajo señalando uno de los aspectos que es el determinante y que vamos a desarrollar a continuación. Aquí se señala que las disfunciones y corrupciones solo pueden combatirse mediante la transparencia, la publicidad, la responsabilidad y el control efectivo.
De la transparencia, vamos a hablar de forma sistemática durante toda esta clase y ténganla ustedes siempre presente. De la transparencia hablaba también el informe Nolan, Lord Nolan, y hablan todos los autores. Fíjense que la transparencia es aquello que permite, de alguna manera, que todas las actividades en el ámbito público sean visualizadas y sean controladas incluso por parte de los ciudadanos. Si todo se conoce, como veremos más tarde en otra transparencia, cuando tengamos algún tipo de duda, probablemente la mejor solución, cuando tengamos que ir por el camino A o por el camino B, en la solución de un determinado problema dentro de la administración pública, pensemos, al menos es lo que hago yo y lo que propone el informe Nolan, propone que piense usted por un momento si la decisión sería capaz de ser publicada en la primera página de su periódico favorito. En el supuesto de que considere que eso no sería positivo para su propia honestidad o para su propia fama como servidor público, no lo haga. Ahora no habría que decir en el periódico favorito, porque ya los periódicos casi ninguno se fabrican papel, sino que tendríamos que decir en las redes sociales. Si en las redes sociales se pone que nosotros hemos hecho un comportamiento determinado y no nos habría gustado, pues muy probablemente quiere decir que usted no adoptó una decisión adecuada. Sobre este tema vamos a seguir hablando ahora con la dirección del profesor Nelson, que va a continuar realizando las actividades de la clase. Muchas gracias a todos por haberme escuchado durante 100 minutos. Gracias, profesor Velázquez. Vamos a dar inicio. ¿Me confirman que están viendo la pantalla? Sí, se ve. De acuerdo. Ahora sí. Gracias, profesor Velázquez, por introducirnos al mundo de los principios, pero también lo que queremos hacer ver a todos de herramientas muy concretas, los principios éticos de la vida pública. Estábamos hablando y el profesor explicó acerca de la importancia de la transparencia. Y queremos resaltar este hecho porque, como bien lo explicó, la transparencia en el informe Nolan también se veía como un principio. Pero ojo, acá ya lo estamos viendo también como una herramienta, un principio muy práctico para garantizar la ética en la función pública. Hay que exigir la transparencia en todo, pues la transparencia no indica dónde está el bien, sino que hace retroceder el mal. Si pudiéramos preguntarles también, porque sabemos que de la experiencia que cada uno de ustedes en la función pública seguramente tienen experiencia en función de acerca de la normativa de la transparencia en cada país, nos pueden relatar acerca de las concepciones de lo que es la transparencia desde el punto de vista filosófico o legal, pero coincide todas ellas en que si estás en la vida pública y por tanto eres servidor público, todos tus actos, tus productos y tus actividades son transparentes. Eso significa además que cualquier persona o ciudadano puede solicitarte información que recae en tus funciones y no necesita este ciudadano justificar el porqué de la solicitud de la información. Como herramienta
está en más o menos en cada uno de nuestros países. Y como principio debe existir incluso cuando no existe normativa jurídica que la garantiza, que si bien ayuda, apoya, complementa y enriquece, pero la función pública en el ámbito de la ética se garantiza a través de la actuación de los funcionarios públicos. La corrupción, esta es una de las consecuencias hace algunos años, no tan medidas, pero ya en los últimos años han sacado desde libros, estadísticas, encuestas de cuantificar el coste de la corrupción. Las grandes conclusiones que indica todos estos estudios, es más, y ya no como posibilidad, como indica aquí la corrupción, no puede considerarse, es un problema económico, porque produce desigualdad, privilegia a unos grupos sobre otros, atenta contra las leyes del mercado y distorsiona la libre competencia. Y pensemos en cada una de nuestras experiencias país y en la región donde estamos. Somos la región más desigual del mundo. Somos, con los índices de percepción de la corrupción, de los más grandes en el mundo. La desconfianza también por Latinobarómetro y otros índices de medición también, la desconfianza en las instituciones públicas muy ligada a la percepción de la corrupción son también de los más grandes en el mundo. La transparencia entonces, desde hace algunos años en unos países más que otros, es un principio y una herramienta posibilitadora de otros derechos, porque garantiza el derecho de saber. Cualquier ciudadano, incluso cualquier ciudadano puede y debe solicitar cualquier información de carácter público sin justificar, como antes, el paradigma anterior tenía que justificar por qué tal persona estaba solicitando una información de carácter público, incluso información personal de esa persona que está en archivos públicos. Hoy en día, y el nuevo paradigma desde hace algunos años, es un derecho, incluso un derecho humano ya garantizado por tribunales internacionales en un caso concreto de Chile y que ya sentó jurisprudencia. Es un derecho también de control, un control horizontal, un control de los ciudadanos hacia la administración pública, porque es el primer peldaño para poder realizar cualquier acto, incluso la participación ciudadana no se hace efectiva, no se hace eficiente sin antes la persona, el ciudadano, tiene la información para poder actuar de manera adecuada. Entonces, la transparencia, el acceso a la información es un derecho de saber, es un derecho de control, es un derecho, primer peldaño para otros derechos, de ser actor y no de espectador. Rompe, como hemos dicho, el antiguo paradigma en la que se veía al ciudadano ni siquiera como un ciudadano, sino como un consumidor, como una persona pasiva que solamente recibe información, actividades, productos de la función pública. Hace tiempo el paradigma cambió y el protagonista es el ciudadano que debe estar participando en el ciclo de las políticas públicas. La transparencia entonces es una garantía para la ética en la función pública, para una conducta honrada de los funcionarios públicos, teniendo presente siempre que el sujeto privilegiado de toda administración pública es el ciudadano. Para ello, ¿cómo se garantiza? Lo vamos a mencionar más adelante. A través de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Administración Pública, que lo desarrolla de una mejor manera, de una manera amplia, lo que es la infraestructura ética
que toda institución pública, organización, institución, debe tener para garantizar esos principios honrados, por ejemplo, esos 7 principios del informe Nolan, se garantizan a través de una buena infraestructura en cada organización, con buenos sistemas de control interno y externos adecuados al sistema de la función pública. Importantísimo el apoyo político a estos cambios institucionales para la infraestructura ética, un marco legal eficaz, un mecanismo de socialización profesional, una sociedad activa y vigilante. Es parte de tener también lo que estábamos hablando del paradigma vigente y en unos países más que otros de tener al ciudadano como protagonista, como un derecho de control a la administración pública también y de participación. Y un organismo coordinador. Estos ítems que se resume se encuentran en la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, donde también resalta el hecho de la necesidad en cada organización de que haya un organismo coordinador y vigilante de la realización de esta infraestructura ética. En esta cita, y con el favor, por favor, el profesor Leonel, ¿se me puede ayudar en la lectura? Sí, las mezclas de los valores. En una sociedad se proporcionan múltiples puntos de vista para percibir la realidad. El conflicto y la heterogeneidad son recursos del aprendizaje social. Aunque un grupo no llegue a compartir los valores de otros, puede adquirir una información vital que de otro modo se perdería de vista, por no tomar en cuenta las perspectivas de quienes lo sostienen. Gracias, profesor. Lo estamos viendo reiteradamente desde la primera clase, la necesidad, y eso es lo que estamos intentando con ustedes en los trabajos por equipo, grupo o equipo que han tenido desde el principio. Debemos garantizar en todas las actuaciones, esto es tanto en términos generales en las organizaciones privadas, pero estamos haciendo especial hincapié por la complejidad y diferencia en las organizaciones públicas. Si ustedes tienen cargos de responsabilidad, que la mayoría lo tienen, traten de formar grupos heterogéneos en cualquier punto de vista, porque garantiza diversidad de opiniones. Además, con el aliciente que si en sus respectivas normativas jurídicas se encuentra nacionales, la garantía de las sociedades democráticas, esto no hay nada más democrático que garantizar la pluralidad de puntos, de perspectivas de vista, no solamente por sí mismo, sino también, como hemos dicho, como una herramienta para solventar de una manera más adecuada, pertinente, inclusiva, las políticas públicas. Y véanlo también desde el punto de vista externo. Produce mejores actividades y productos cuando tienes equipos multidisciplinarios o más allá de las disciplinas, bastante heterogéneos. Pero también desde el punto de vista interno, y ustedes lo colocaron en la respuesta al foro o a los foros, sobre todo en el módulo de los equipos de trabajo, de todas las ventajas que tienen formar equipos diversos. Mejora incluso el liderazgo colaborativo, el liderazgo CLAD, que también hemos hablado en la clase pasada, motiva, mantiene un mejor clima laboral, permite una diversidad de opiniones que una persona, por más instruida que pueda tener, jamás podrá llegar a tener. Teniendo en cuenta, ojo, y ustedes muy bien lo indicaron en sus respectivos aportes de los desafíos para un buen trabajo en equipo, estos pequeños peldaños, problemas, desafíos que pueden tener. Es decir, que poco a poco tienen que cada miembro del equipo ejercer un rol de liderazgo para poder ser efectivo este equipo de trabajo, saber conciliar intereses, tener diferentes roles para lograr un equipo de trabajo plenamente funcional.
Tipos de corrupción en la administración pública. Estos son algunos que desde el ámbito iberoamericano se sintetiza en cada legislación nacional. Seguramente aparecen otros. Entre ellos están entonces la prevaricación, el cohecho o soborno, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el fraude, las exacciones, la revelación de secretos o informaciones, entre otros. La corrupción, y entonces acá nos van a ayudar algunos de ustedes, puede ser algún miembro de los equipos, que levanten la mano. La corrupción, la corrupción cuando es de arriba para abajo. Quienes deciden, planifican y ejecutan los actos de corrupción son los burócratas de mayor jerarquía. ¿Alguien me puede indicar a viva voz, a viva voz preferiblemente, algún ejemplo? Puede levantar la mano. Adelante, Carmen, ya te activamos, activa tu audio y puedes indicarlo. Ya, buenos días, buen día con todos. Sí, les saluda Carmen Herrera desde Chiclayo, es una ciudad del norte del Perú. Y bueno, lamentablemente como venimos viendo y como bien el profesor nos acaba de comentar, la corrupción es un tema que lamentablemente aqueja a nuestra región, lo que causa mucha pobreza. Y en relación al tema específico, pues sí, se me ocurre que uno de los casos más visibles puede ser el que tiene relación con la constructora Odebrecht, en donde recientemente, bueno, en los últimos años lamentablemente había sido una práctica, y digo lamentablemente porque es como que la población naturaliza o ya sabe que suceden ciertas cosas, pero por inacción del Ministerio Público o del Poder Judicial no se accionaba, y lamentablemente siempre eran, en la siguiente pregunta, los integrantes que están en la parte inferior. Pero felizmente parece que esta posición ya está cambiando, y bueno, en el Perú sí se ha logrado identificar pues incluso hasta ministros, ¿no? Claro. Que son altos funcionarios que han estado encabezando, y por no decir incluso hasta expresidentes que a la actualidad llevan procesos en trámite, procesos judiciales, incluso algunos con extradición por este caso, ¿no? Que se ha logrado. Está en etapa de investigación, no podemos hablar de 100% de certeza porque la sentencia no está, pero hablando en condicional, pues sí, ellos habrían participado y habrían recibido altas sumas de dinero en sobornos para dar las buena pro en estos contratos a esta gran constructora internacional que es Odebrecht, ¿no? Ese sería mi ejemplo por parte del equipo 1. Muchas gracias. Estupendo, Carmen. Vamos a darle la palabra también a Reina Cruz, que había levantado la mano. Adelante, Reina. Hola, buenos días. Les saludo desde Honduras, ¿verdad? En relación a la primera pregunta, ¿verdad? De los ejemplos de la corrupción de arriba hacia abajo, creo que ha trascendido, y creo que a nivel latinoamericano, y si no es más allá, en el caso de nuestro país, con el tema del seguro social, ¿verdad? Con la compra de medicamentos que no tenían efecto terapéutico, ¿verdad? Donde se considera que fue creado desde el Consejo Directivo de lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y esto se fue generando a niveles más bajos, ¿verdad? O sea, se articuló desde la cúpula y se fue involucrando a lo que fue ya la parte gerencial, la parte administrativa, un hecho que pues, conmocionó mucho al país, y creo que tuvo como impacto bastante grande a nivel internacional, ¿verdad? Eso podría decir. Y en el caso, no sé si puedo participar también con el caso de la segunda pregunta, Sí, adelante. de abajo hacia arriba. Esto pareciera que no es frecuente, pero es como mucho más fácil a veces, ¿verdad? Porque, digamos, en el tema de licitaciones y contrataciones, usted trabaja
lo que son la base, ¿verdad? O los pliegos de condiciones, y es donde aquí el que los elabora puede tener lo que decimos una confabulación con el oferente, ¿verdad? O con el participante, y desarrollar los pliegos de condiciones de manera que favorezcan una marca o un producto en específico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya se articula esto de que los pliegos van direccionados, por decirlo así, las condiciones de compra van direccionadas, lo que hace este jefe, que podría ser el de contrataciones y licitaciones, es posteriormente ir involucrando a los que van, ¿verdad? Gerente administrativo, de ahí el cuerpo legal, hasta llegar a la máxima dirección. Así es como se articula este tipo de corrupción cuando es descendente y cuando es ascendente. Perfecto. Perfecto, Reina. Muchísimas gracias, Carmen, y a Reina por sus aportes. Y efectivamente, y ojo, las causas más fáciles realmente de identificar corrupciones de arriba para abajo, de corrupciones en general, tienden a ser de arriba para abajo porque son las más visibles de manera pública, de la opinión pública. El caso de Odebrecht ha trascendido los ámbitos nacionales. Es un caso de corrupción, y eso sin pensar los más recientes de los papeles de Panamá, entre otros, que ya han salido incluso este año. Y pensemos de una manera concreta también de los casos que por la pandemia también están saliendo, y que otros organismos amigos como el BID o la CAF también han sacado junto con nosotros algunos eventos para que por aras de la emergencia se están, parece que, saltando algunos pasos de transparencia que se requieran. Y ahí están siempre los dilemas. Y de abajo para arriba, muy bien el caso que nos indica Reina. Y también a mí me gusta también ver, mientras más concreto los casos que se va ejercitando, mejor. Es decir, mientras más concreto, podemos verlo mejor. Las corrupciones que usualmente no se ven, incluso que lo vemos como tolerados culturalmente en la opinión pública, son las pequeñas corrupciones, desde los sobornos, que frente a un problema burocrático en la administración pública, parece que culturalmente en unos países más que otros es aceptado esto de los sobornos, pero también a nivel de qué es lo más concreto que puedo pensar en ello. En lo más concreto, bueno, en mi oficina, en la institución donde nosotros trabajamos. Al caso que tal vez puede ser lo más poco visto. Estoy imprimiendo, usando las hojas de papel de la función pública para imprimir mi tesis doctoral, etcétera. Casos bien concretos que lo podemos debatir en torno a una de las principales cosas que todos diariamente función pública estamos viendo, que es los dilemas del funcionario público. Vamos a continuar. La corrupción, entonces, y todos lo que son funcionarios públicos sabemos de esto, unos más que otros, con más intensidad. La corrupción en las burocracias públicas contribuye a la frustración de los funcionarios públicos que son honestos y profesionalmente competentes. Aquí entra un tema que está en la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Administración Pública, que son los climas. No hablo del clima laboral dentro de una organización, sino de los climas éticos dentro de una organización pública, como algo distinto al clima laboral, claramente vinculado, pero sí como algo distinto. Y hay instrumentos de medición que hasta se recomienda de parte de la autoridad dentro de la organización encargado de los asuntos éticos que deberían tener, o en dado caso de recursos o talento humanos. Hay instrumentos de medición del clima ético, de visualización, de prevenir cualquier conducta que tal vez por desconocimiento incluso se comete. Esto lo vamos a ver cuando lo compartamos la Carta Iberoamericana de Ética. Y vamos con esto también entonces
a las causas posibles, no posibles, casi que seguras de motivadoras de la corrupción en el ámbito de la función pública. ¿Algún otro de ustedes pueden levantar la mano e indicar alguna otra causa? Aquí, mientras se los leo, una de las causas principales que a nivel iberoamericano el CLAD ha determinado, desde bajos salarios, reducciones de sueldos, sistemas de selección de los funcionarios públicos, por ejemplo, cuando no es un sistema objetivo, justo y por mérito de selección de los funcionarios públicos. Inexperiencia de los responsables, factores socioculturales, lo que hemos hablado como ejemplo de que tal vez culturalmente es aceptado pequeñas, medianas, incluso algunas veces grandes corrupciones, la no profesionalización de la función pública, la ausencia de control. Vamos a darle la palabra a David Molina. A ver, David, ¿qué otras causas te vienen en mente? Puedes activar el audio y hablar. Adelante, activo el... Ya, listo. ¿me escuchas sí. ahí, Nelson? Sí, se escucha. Ya. Bueno, viendo un poquito lo que ponen, también habría ahí una causa a indicar que sería también el tema de la ausencia de una ética pública. Algo, no sé si estoy bien, algo escribió Carles Ramió al respecto, pero si no tenemos sistemas de servicio civil estructurados, y no solamente me refiero a una macroestructura, sino también consolidada o cimentada en unos valores públicos de servicio y demás, mal podemos hacer. Claro que eso tiene mucho que ver con lo que tú comentabas de los factores socioculturales. No podemos entender un servicio público ajeno al entorno social, económico, cultural, pero el tema también de una ética pública, imagino que es también un tema, a lo mejor que me estoy adelantando, que también vamos a ver, pero tiene mucho que ver. El funcionario no es solamente una persona que entra y carece de valores, no, también Claro. hay que inculcarle, o habría que inculcarle también una serie de valores sobre lo público al momento de entrar, y yo creo que eso tiene que ver mucho como en cómo tenemos estructurados nuestros sistemas de servicio civil. Un proceso permanente de capacitación no solamente es un proceso de ingreso rápido por cumplir con la normativa, y la persona carece de ese espíritu de servicio, como aquí en Ecuador nos llamamos, que somos servidores públicos, que Claro. tiene que tener. Creo que también eso es un punto importante, la ética pública de lo público, porque no manejamos recursos privados, como tú dices. Son recursos que pagan todos los ciudadanos, por ende no podemos tener una ética, una lógica de lo privado, es muy distinto. Gracias. Gracias, David. Vamos a darle la palabra a personas que no han hablado para un comentario y respuesta también rápida. Vamos a darle la palabra a Marina Mesa. Por favor, Marina, puedes activar y hablar. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, en relación a lo que preguntas, ¿cuál sería otra causa de corrupción? Me viene a la mente el pertenecer a un partido político, y que eso normalmente te da como la facultad de optar a cualquier cargo público, tengas o no tengas las credenciales. También otra causa, pienso yo, de la corrupción es el amiguismo, es decir, incorporar gente bien sea a la institución donde trabajo, o recomendar gente a otras instituciones sin tener ese soporte de credenciales,
también de alguna manera genera corrupción porque no estoy dándole el justo valor a las personas que realmente se han esforzado por una capacitación, por obtener un título, y cuando van a los concursos para el cargo, entonces existen ese tipo de, digamos así, de inconvenientes al momento de hacer la selección adecuada. Así que yo pienso que eso es parte de esta problemática de la que genera corrupción en las instituciones públicas. Gracias. Gracias, Marina. Ahorita también vamos a comentar tu respuesta. Y damos la palabra a una persona más que no ha hablado. Vamos a ver, Paola, por favor, activar tu micrófono y hablar. Adelante, puedes activar el micrófono. Si no, Paola, vamos a mientras se resuelve el percance técnico, vamos a darle la palabra a Patricia Martínez. Buenos días, ¿me escuchan? Se escucha. Sí se escucha. Sobre lo que incentiva la corrupción. Yo creo firmemente que la mayor causa que es parte de lo que están hablando es la ética o la falta de ética de las personas, porque digamos las otras cosas podrían estar en mi vida, tal vez ganar un salario bajo. Aquí con la pandemia a mucha gente de la empresa privada se les redujo el salario, se les redujo la jornada, al sector público no. Y un montón de cosas, ¿verdad? Pero eso no necesariamente motivaría a una persona a ser parte de la corrupción, siempre y cuando tenga una ética firme, ¿verdad? En lo que hace, en lo que cree, en lo que quiere dar a demostrar de sí mismo o la imagen que quiere proyectar, ¿verdad? Entonces, yo creo que firmemente la causa mayor sería esa falta de ética en las personas o en los funcionarios públicos, ¿verdad? Que en vez de venir a servir, vienen a servir. Se pasa mucho aquí en Costa Rica, ¿verdad? Para nadie es un secreto que nuestros altos políticos, pues desde ahí viene mala cosa. Ahorita no me acuerdo quién hablaba de los partidos y todo eso, pues ya uno ya sabe, ¿verdad? Que a la parte política, desde que ya vienen los candidatos o todo, ya hay compromisos con otras personas, con otros grupos, ¿verdad? Y entonces ya eso se presta. Aquí hemos salido últimamente en las noticias con muchos casos de corrupción a nivel de la parte política, ¿verdad? De dos casos muy fuertes tenemos sonados ahorita, que las personas que deberían de marcarnos la pauta a nosotros, las personas que deberían marcarnos el norte y darnos el ejemplo de mantener una ética en todas nuestras funciones, más bien son las personas que nos enseñan lo contrario. Nos enseñan que si se llega a mi mano, pues no tiene nada malo que lo haga. Ahora todos nuestros líderes, presidentes, ministros, directores, alcaldes, ¿verdad? Son la gente más bien que está enredada en ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando deberían ser ellos los que nos enseñan que estamos para servir, no para servirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. David y Marina, muchísimas gracias por sus aportes. Rápidos comentarios para continuar la clase. Vean que usualmente, y es así, las respuestas siempre acuden a que también el problema de la corrupción o asociado al asunto de la ética, siempre teniendo presente lo siguiente, esta nota al pie. Corrupción, en la ética no se agota en los asuntos de corrupción. La ética va más allá de luchar contra la corrupción a través de herramientas y sistemas de prevención y de formación del funcionario público en asuntos y en principios éticos. Esto lo veremos en la Carta Iberoamericana, donde se hace esta distinción. Pero usualmente siempre sacamos, y es así, de que el problema es un asunto cultural. David habló de la ética pública, que lo comentó también Ramió, seguramente de una conferencia de Manuel Villoria, que fue el redactor
de la Carta Iberoamericana, del Código Iberoamericano de Buen Gobierno y de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Y saca a colación también Patricia. Uno, como funcionarios públicos y como determinantes de las acciones que podemos en el marco de nuestras organizaciones, si bien debemos pensar a nivel cómo está la situación nacional o incluso internacional, debemos siempre pensar en concreta. ¿Cómo puedo, como funcionario público y con las competencias, responsabilidades legales y formales que tengo, mejorar el clima ético en mi institución? Hay distintas herramientas que existe que, por pequeño que sean, se pueden ir realizando, incentivando desde la transparencia, supervisión, promoción, formación, que también lo hablaron, la formación de una manera permanente de los funcionarios públicos y que entra dentro de la nueva paradigma de la función pública, porque el anterior veía también al servidor público, al funcionario público, como un mero receptor también o realizador de actividades administrativas, pero no de una manera también como un sujeto que puede crear valor al interior de las organizaciones y que por tanto uno de los principales retos de todo funcionario público y que ya está garantizado en las cartas del CLAD es considerar al funcionario público como una persona que permanentemente está aprendiendo y por tanto debe haber actividades formales de formación permanente, claramente, y también de ascenso en función a, pero también en una de los consensos de los encuentros, el CLAD realiza encuentros anuales de escuelas de formación de funcionario público y en uno de los encuentros se relevó que hoy en día, que más del 50% de las actividades de formación de los funcionarios públicos se realiza a través, por iniciativa del mismo funcionario público que ve algún curso y lo comienza a realizar más de manera virtual que presencial, pero ellos mismos, nosotros mismos queremos aprender más y mejor de las organizaciones públicas como nuevo paradigma pendientes. Marina habló de algo que vamos a hablar a continuación. Gracias por sus aportes, lo vamos a estar comentando. Marina habló también del amiguismo y, si se quiere, del partidismo. Y es que la colonización de la sociedad por el estado de partidos o clientelismo, crisis del mérito y capacidad, utilización partidaria o la colonización de la sociedad sobre el Estado es la corrupción política. Entra dentro del marco general de los problemas éticos a nivel nacional e internacional, que bajo una cultura generalizada de diversas corrupciones se hace aún más desafiante a ustedes como funcionarios concretos de una organización las posibilidades que pueden realizar. Ojo que parte del éxito de nuestros cursos es que también nosotros hacemos luego del curso propiamente un acompañamiento a ustedes posteriormente para saber cómo les ha ido en su lugar de trabajo después del curso. Queremos acompañarles y, en la medida de las posibilidades, apoyarles en sus iniciativas, por ejemplo, de institucionalización de la ética en función de las clases que están viendo, que pueden aportar en sus organizaciones. Si necesitan alguna carta, alguna bibliografía, alguna charla, para que sus superiores o sus subalternos puedan saber y mejorar el clima y las instituciones o las herramientas éticas, lo podemos hacer. Pero también la idea es que no decaigamos, no nos quedemos solo en, bueno, es que la situación a nivel nacional e internacional está muy grave y yo no puedo resolver eso. Así que es el estado en la que usualmente lleva a la inacción. Por eso es que
Bien, reconozcamos que existe eso, pero también reconozco que en mi organización podemos hacer la diferencia por pequeñas cosas que se puedan realizar. Con la profesora Nadia, si nos puede ayudar a la lectura de esta lámina. De Tietmeyer, expresidente. Firmaba el conforme con su propio bolígrafo. Gracias, profesora Nadia. Vamos, como hubo unas pequeñas interrupciones, vamos también a reconfirmar la lectura con el profesor Leonel. Adelante. Bienes públicos. Cuenta la leyenda que el padre de Tietmeyer, expresidente de Bundesbank, era funcionario de correos de un pueblo de Westfalia, y cuando recibía una carta privada, firmaba el conforme con su propio bolígrafo, en vez del de la oficina. Según Tietmeyer, no podía utilizarse la tinta del Estado para fines privados. Vemos como este relato y pensemos también en los dilemas diarios del funcionario público, también de lo que hablamos del ejemplo concreto de la corrupción de abajo para arriba de las hojas, de papel, y que diariamente el funcionario público tiene dilemas. Una de las principales profesiones, roles más difíciles frente a otras, es precisamente la función pública, y precisamente por los principios rectores que debe todo servidor público llevar. Actúa siempre de tal forma que la máxima de tu voluntad pueda al mismo tiempo servir de principio para una legislación general. Con Kant y otros filósofos que lleva se concreta en algunos, en las herramientas que ofrece también la carta, en las cartas y sobre todo la Carta Iberoamericana de Ética, pero también en lo que dijo el profesor Velázquez al inicio y que lo sintetizamos en esto. Esto se ve como la ley de hierro de la ética, tanto del ámbito privado, personal, pero también y sobre todo público. En caso de duda ante un dilema, ¿tú estarías dispuesto de publicar esa situación que tú hiciste o quieres hacer en las redes, en tu periódico favorito? Si te genera cierta incomodidad, es que quizás no es del todo ético, y más para un funcionario público. Siempre veamos esto. Otra herramienta que podemos usar siempre, y aquí sacamos también otro filósofo, pero bastante concreto, como Habermas, hablar, comunicarnos. Es decir, ante un dilema, si no tenemos todavía la infraestructura ética en nuestra organización, donde podamos ir a la autoridad correspondiente para ayudarnos con ciertos conflictos, con ciertos dilemas, podemos entonces conversar con nuestros colaboradores del equipo de trabajo. Es posible esta situación y la ley, la normativa no es clara, pero parece que hay un percance ético que si lo hacemos, lo llevamos a cabo, vamos a incurrir. ¿Qué se puede hacer? Es decir, en caso de duda, ¿se puede publicar? 2, vamos a conversar con el equipo de trabajo para ver y delimitar, esclarecer estas actuaciones. Uno de los funcionarios de primera línea, los funcionarios de primera línea que están, es decir, que reciben, que tienen atención al público, son algunos de los cargos que más dilemas pueden tener. Y sacamos también esto de la sociedad y la cultura. Los regalos constan en una factura interna. Entonces, la ley de hierro para garantizar la ley ética de la publicación, transparencia, molestaría entonces que se mencionase este obsequio que están queriendo darme en las publicaciones de la institución. Yo, David Molina,
recibí ciertos regalos por hacer mi función. ¿Existiría algún problema si que lo publicase? Siempre hay dilemas entonces para la función pública. Tengamos presente, de una manera también sarcástica, tengamos presente aquel cardenal que participaba en un fenomenal banquete de carne, cuando de pronto uno de los comensales, horrorizado, recordó que era vigilia. Entonces el cardenal, impartiendo la bendición a los manjares, dijo: entonces yo declaro todo esto pescado. Y los invitados aplaudieron y comieron. Ojo, de una manera sarcástica acerca de la situación de corrupción generalizada que podemos tener entre autoridad y uno de Marina creo que también lo indicó, de la actitud ejemplar en torno a la ética que debemos tener como funcionarios públicos y más como líderes de nuestro equipo de trabajo. Y ojo que el liderazgo, y recordemos, no se encuentra necesariamente en el cargo. El liderazgo es compartido, el liderazgo tiene diferentes roles y lo pueden ejercer y lo deben ejercer los diferentes miembros del equipo. Por favor, profesor Leonel, ¿puede leer esto? Adelante. La deshonestidad es una enfermedad social contagiosa. Una vez comienza, tiende a extenderse. Gracias. Y claramente ustedes lo indicaron en las intervenciones. Es contagiosa, sin embargo, no caigamos también en el lugar común en todas las instituciones, incluso en las universidades, cuando hablan de estos temas. A la inacción porque como conducta adquirida, bueno, frente a esto que es imposible que yo cambie, bueno, entonces no puedo hacer nada. No. El liderazgo CLAD que estamos abogando es que ustedes tienen la corresponsabilidad de las diferencias, de las diferencias que pueden ser en su respectiva situación concreta institucional, por pequeños cambios, más si pueden llevar proyectos, si son jefes, si son responsables de equipo, pueden hacer más diferencias. La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad, se los vamos a compartir para aquellos que no lo conocen en el campus virtual, donde habla y recomienda, aprobada en el 2018, por cierto, de toda una infraestructura ética para cualquier organización pública. Y aquí agarramos a la mano también de las intervenciones que hicieron David, Marina, Patricia, es que habla de que culturalmente a nivel nacional, a nivel del Estado, debe realizarse un conjunto de arreglos institucionales para garantizar en toda la infraestructura de la administración pública un clima ético de la función pública acorde. Sin embargo, también de recomendaciones vitales para que, bueno, debe haber un plan nacional de ética, de institucionalización de la ética de la función pública, entendiendo que la ética va más allá de la lucha contra la corrupción, porque va también a ámbitos de prevención, de formación permanente de los funcionarios públicos, y que los mismos funcionarios públicos sean ejemplos en su conjunto, no solamente los que tienen cargo de responsabilidad para la sociedad. Vamos a estar compartiendo el enlace de la Carta Iberoamericana de Ética, y aquí se sintetiza algunos de los principios que tiene la misma. La carta está estructurada en polos. Aquí tenemos en la columna de la izquierda 4 polos de integridad, y en la columna de la derecha los principios éticos que ejemplifica y desarrolla cada polo. 1, vinculado a la generación de desarrollo económico sostenible, con principios de eficacia y eficiencia, calidad, planificación, innovación, respeto al medio ambiente. El otro polo, vinculado a la garantía de seguridad jurídica, con principios específicos de imparcialidad, legalidad, neutralidad, coherencia. El polo vinculado a la democracia, con principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilización y participación. Y el polo vinculado a la equidad, con principios de igualdad de oportunidades, igualdad de género, discriminación positiva.
Esta es una carta que reúne, que fue a través de un estudio pormenorizado, viendo más la realidad de los países miembros del CLAD, que es Iberoamérica, de los hoy día 24 países miembros, y son recomendaciones para cada gobierno, pero también para cada organización pública, sea de ámbito nacional, regional o local. Vamos a estar compartiendo estos detalles. Así que muchísimas gracias por escuchar y por favor, entonces, antes de dar un pequeño ejercicio que les vamos a compartir, vean el chat que se encuentra en el salón, donde vamos a compartir el enlace a una encuesta sencilla. Es un ejercicio individual para que en los próximos 2 minutos cada uno lo pueda completar o visualizar e ir completando. Aquí está, le hemos publicado el enlace en el chat, por favor, para que vayan accediendo a la misma. Y vayan respondiendo en no más de 2-3 minutos. Y lo comentamos. Mientras tanto, les recordamos que esta clase va a estar colgada en breve en el campus virtual. Y dicho sea de paso, a partir de este módulo de ética no habrá un foro específico sobre a partir de hoy hasta el viernes, en el entendido de que cada uno de ustedes en equipo tienen que estar dándole las últimas lecturas a su respectivo caso de estudio y preparando la presentación. Recuerden que será el viernes a las 10 de la mañana, hora de Caracas. Vamos a estar grabando. Utilicen todos los recursos disponibles que puedan y que quieran. Y cada equipo, en el entendido de que cada equipo tendrá no más de 20 minutos y que cada participante debe intervenir. Vamos a colocar de manera visible la encuesta para que lo vean. Ahí está. Si quiere ir entonces comentando, profesor Velázquez. Sí, profesor. La idea sería que cuando transcurra un poquito de tiempo y todo el mundo haya contestado, veamos en cada una de las preguntas un interviniente que haya puesto un 1 y un interviniente que haya puesto un 4, de manera que en 1 minuto, 2 minutos defiendan su propia posición.
En general, en algunos casos suele haber unanimidad y en otros casos, sin embargo, hay más matices. Y de lo que se intenta no es de establecer cuál es la mejor posición, sino de lo que nosotros debemos realizar es intentar que surja el debate. Es decir, ¿por qué razón lo digo? ¿Por qué razón no lo digo? ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las situaciones incluso reales que las personas hayan podido vivir a lo largo de su vida administrativa o de su vida profesional? Cuando pase el tiempo, pues comenzaríamos. De acuerdo. Creo que ya vamos a darle 2 minutos más. La mayoría ya han respondido. Y preparen entonces su audio. Levanten la mano para ver cuando finalicemos la mayoría. Yo creo que podemos empezar ya, Nelson. Vamos, me escuchan, ¿no? Vamos a empezar. En la pregunta número 1, pago por dar una información administrativa. ¿Alguien ha puesto siempre? Nadie. Todo el mundo se supone que ha puesto 4. Los señores Sí, que han levantado la mano. Todos han puesto 4. ¿Tú lo estás viendo o qué? Todos han puesto 4. A ver, ¿alguien ha puesto 3? En la 1. En la 2. En la 3. En la 4. ¿Nadie ha recibido regalos por cortesía? Uy, no sé si están diciendo todos la verdad. Profesor Velázquez, alguien indicó que sí, han colocado regalo por su cortesía que recibió. Han colocado, bueno, pues dale la palabra. Adelante. Ahí, Reina Cruz. Adelante, Reina. Bueno, yo he estado siempre en puestos un poco, bueno, últimamente no, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sí en puestos un poco de atención a empresa privada, ¿verdad? Desde parte del gobierno, en el tema de contrataciones. Y es bien normal, ¿verdad? Que para la Navidad, por ejemplo, o para el Día de la Madre, que como empresa le manden a uno un obsequio, no propiamente por la atención, porque nuestro deber como servidores públicos es atender a todo el mundo de la misma manera, ¿verdad? Igual coloqué
uno en lo de los lápices promocionales, ¿verdad? Porque le llegan a uno como promociones o llega, por ejemplo, el visitador médico y le deja un vaso promocional o un lápiz, una agenda, cosas como esas, ¿verdad? Ahora, ya de compartir cafés, almuerzos y todo eso, sí no estoy de acuerdo. Pero en esos dos casos, porque son cosas que sin que usted las pida, las empresas las envían, ¿verdad? Pero no necesariamente es por un favor que uno les haya dado, sino como una deferencia que tengan en ciertas épocas como es esta, que es la Navidad. Todo el mundo está de acuerdo con la opinión que nos ha señalado la compañera. 3 participantes han levantado la mano. Venga, denle la palabra a cualquiera de ellos. Vamos a darle la palabra a Tricia Martínez. Adelante, Tricia. Puedes activar el audio y hablar. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante, Tricia. Ceros, pero no son las empresas que vienen con relación a nosotros, sino son las cooperativas que visitan a todo mundo, públicos o no públicos, ¿verdad? Que es cuando uno, para que uno se asocie a ellos, uno está asociado. Entonces, en esta promoción le vienen a dejar a uno, pero no como funcionario público, sino como posible persona para que se afilie o si uno ya está afiliado, ¿verdad? Nada más que vienen hasta las instituciones a dejarle a las personas los lapiceros, pero no tiene nada que ver con la función de uno. Entonces eso me generó la duda. Y la otra es el regalo por cortesía. Nos pasó una vez acá que le hicimos un trámite a una compañera y ella pues salió beneficiada, ¿verdad? Porque aprobaron la gestión que estaban haciendo. Entonces vino con una cajita de queques para regalarnos a nosotros. Yo soy de recursos humanos. Y yo le explicaba a ella que no nos tenía que regalar nada, ¿verdad? Porque ese era nuestro trabajo. Y ella, no, yo se los quiero regalar como compañera para que compartamos un café. Porque aquí existe la Procuraduría General de la República, se llama la que nos media a nosotros, el abogado del Estado, donde damos esas cosas están como muy establecidas, que uno no puede recibir nada ni de los compañeros, ¿verdad? Porque eso es una trampa, porque después yo te llevé un quequito, entonces sacame mi trámite de primero. Entonces, ni de los propios compañeros, menos de los externos a quien le podamos brindar algún servicio. Pero esos eran como los ejemplos que tenía. Gracias. Más intervenciones, por favor. Vamos a darle la palabra a María Otárola. Adelante, María. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo les hablo desde Costa Rica y vieras que yo apoyo mucho lo que está comentando nuestro compañero Anderson Leal en el chat, ¿verdad? Que para mí es un nunca deberíamos de recibir absolutamente nada como funcionarios públicos, porque nuestro deber es darnos a ese interés público. Ya recibimos un salario por realizar nuestras funciones y recibir este tipo de dádivas para mí sería como algo poco ético. Muchas gracias. Más intervenciones. Profesor Francisco, no tenemos otra mano levantada. Sin embargo, han estado escribiendo en el chat. Voy a leer alguna de las... Y por favor, pueden levantar la mano personas que no han hablado mientras leo. Alicia Pingo indica, bueno, pero la premisa es lo que un funcionario público debería aceptar o no. Y un funcionario no puede recibir ni dádivas. Ligia Saqueu, de Mozambique, dice, pero nunca... Para mí, nunca el funcionario público debe recibir presente, porque puede tener connotaciones negativas. Anderson Leal indica, definitivamente aquí o en China, no podríamos como funcionarios recibir dádivas. Y Marina Mesa está de acuerdo con los planteamientos de los compañeros que han indicado. Es todo lo que han comentado, profesor Velázquez. Bueno, voy a hacer yo algunas. Cuando ha dicho el colega aquí o en China, bueno, en China no tanto, pero en Japón es increíble, ¿no? Lo que suele ocurrir hacia la Navidad con los regalos hacia los funcionarios públicos, que a veces son
objeto incluso de problemas de carácter político. Pero yo creo que más allá de la apreciación de carácter personal que cada uno de nosotros puede llevar a cabo, en el sentido de que pues uno pues no acepta ni un café ni un cigarrillo como se hacía antiguamente, ¿no? Ahora ya casi nadie fuma ni un café, ni un bolígrafo de propaganda, ni un lápiz, ni nada, ¿no? Eso es una concepción de carácter personal, pero desde el punto de vista institucional, yo creo que la mejor solución es, como hemos dicho en todo, es la transparencia. Imagínense ustedes situaciones especiales, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el ámbito sanitario, cuando un médico y un conjunto, un equipo de enfermería, pues hacen lo imposible por salvar la vida de una determinada persona y la salvan. Y entonces estas personas de origen modesto, la familia, pues viene con una caja de bombones y se la entrega al equipo médico. Resultaría durísimo decirle que no se acepta la caja de bombones. Las personas están agradecidas y en consecuencia pues quieren corresponder de alguna manera, ¿no? Entonces, el secreto de la solución ética está siempre en la publicidad, en la transparencia. Si los bombones se los guarda el médico y se los lleva para disfrutarlos con su familia y sus hijos, estamos ante un comportamiento no ético. Pero si los bombones los abren la caja delante de la propia familia que los ha entregado y se los reparten entre todos, incluyendo la familia que ha venido, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una celebración entre todos sobre un éxito profesional que se ha adoptado en la administración pública. Por tanto, muchas veces resulta sumamente violento no aceptar que las personas, que a lo mejor vienen incluso de algún lugar recóndito del territorio nacional y les ofrecen algún presente, algún obsequio, generalmente de muy escaso valor, pero de mucho valor sentimental. Todo eso lo que hay que hacer es ponerlo encima de la mesa para que lo vea todo el mundo y no desde luego guardarse. Aquí en el CLAD generalmente no se reciben mucho, pero cuando se han recibido, y Nelson y los demás profesores, los hemos repartido entre todos, porque son regalos a lo mejor institucionales, incluso del gobierno correspondiente a todos los organismos internacionales. Sería francamente negativo devolver el regalo correspondiente. En consecuencia, lo que hace falta es no embolsárselo el portero o el secretario general o el director de administración, sino si son 3 botellas de vino, pues las 3 botellas de vino pues se distribuyen entre todos y se hace de una forma absolutamente transparente, de manera que todo el mundo lo vea. En consecuencia, ¿cuáles son los 2 principios de aplicación? Primero, la transparencia. Segundo, el sentido común y el conocimiento por parte de todo el mundo. Como se señalaba antes, ese tipo de cosas se discuten, se debaten entre las personas que hay allí. Y si finalmente todos consideran que se debe devolver, se devuelve. Pero tengan ustedes cuidado porque a veces las personas que van a realizar una actuación de esta naturaleza se pueden sentir ofendidas, teniendo en cuenta obviamente que estamos hablando de obsequios de escaso valor. No estamos hablando, por supuesto, de que nos regala un coche o nos regala una motocicleta o una bicicleta que ya le gustaría. Pues, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto puede ser unos criterios interesantes para el desarrollo de nuestra actividad ética en la administración pública. Continuemos. Perdón, no le escuché lo último.
Vale, muchísimas gracias a todos los alumnos por esta última clase, tercera y última clase de los docentes sobre el tema de la competencia de ética en la función pública. Hemos visto, lo sabemos, y hemos visto lo compleja pero enriquecedor que es la discusión de este tema e inagotable su lectura y tratamiento. Nosotros hemos sugerido herramientas, formas de dilucidar dilemas éticos que por la experiencia desde el 1972 que tiene constituido el CLAT ha sido las mejores experiencias y recomendaciones que podemos ofrecerle para el funcionario público sin importancia del cargo que ocupe, pero mucho más, haría mucho más cambios. Por supuesto, aquel que como la mayoría de ustedes tienen cargos de responsabilidad. Vamos a recordar entonces, para finalizar, después de hora y media de la clase, esta clase estará colgada en breve en el campus virtual para que la revisen. Sobre todo los dos equipos de trabajo, el 1 y el 4, que le corresponde el caso práctico de estudio sobre ética que estarán presentando el viernes. Pero de todas maneras, todos debemos estar pendientes para esta presentación en la que cada equipo tendrá 20 minutos. Cada miembro de equipo debe participar. Sean innovadores, tienen 20 minutos. Zoom, utilicen las herramientas, presentaciones, lo que quieran hacer ver para presentar su respectivo caso de estudio que vamos a estar grabando y posteriormente publicando para dar resultados a ustedes, el informe de resultados, pero también el consejo directivo a todos los miembros del CLAT. Si no hay otro comentario de parte de los profesores, podemos ir finalizando la clase y invitándoles a ir al campus virtual. Adelante, ¿algún profesor? ¿Comentario final? Sí, bueno, ya como comentario final vemos cómo la ética sirve de médula espinal para alimentar esta capacidad de poder ser unos buenos funcionarios públicos. Es una herramienta, pero también es un estilo de vida para poder tener un desempeño admirable en nuestras funciones. Y en la medida que actuamos de manera ética, podemos ser coherentes con lo que algunas de las capacidades que hemos venido trabajando, como lo es ser líder o tener la capacidad de trabajar en equipo. Somos capaces de congeniar con las demás personas y con la visión que nos pone desde el informe Nolan, que no es más que ser responsables, ser altruistas, tener un interés público en el bien común, ser objetivos, transparentes y ser seres íntegros. Entonces, rescatar estas ideas para que podamos sobrellevar nuestras actividades y tener unas acciones realmente altruistas según lo que corresponde en nuestras actividades como funcionarios públicos. Entonces, normalizar esta actuación es nuestro deber. Muchísimas gracias, profesora Nadia. Profesor Leonel. Sí, solamente animarlos a que continúen participando. Ya hemos ido dando respuesta a su participación en el foro número 1. En el foro número 2 también estaremos haciendo lo correspondiente. Les animamos también a todos estos temas que se han ido dando, que también son un reflejo de realidades que vivimos en nuestras propias instituciones, y como ustedes lo habrán podido ver ya en los casos de estudio, son realidades con las que se enfrenta cada uno de los funcionarios públicos a lo largo de su trayectoria profesional. Solamente animarlos a continuar, animarlos a ir viendo, digamos, que cómo ha sido el impacto que este tema tiene dentro de su ámbito de trabajo. O sea, tratar de llevar esta experiencia también a su unidad de trabajo. Eso era parte de lo que hablábamos al inicio, ese liderazgo claro. O sea, ser personas éticas, ser personas que trabajan en equipo y ser personas que
saben desarrollar su liderazgo. De todas maneras, todo este tema, todo este conjunto de temas, podremos verlo ya en las presentaciones del día viernes. Vale, muchísimas gracias, profesores. La presentación PowerPoint que han visto estará también en breve en el campus virtual. Ahora, bueno, almorzar a los que corresponda, pero preparados y terminar de preparar su presentación para el viernes. Muchísimas gracias por la asistencia y la participación. Nos vemos en el campus virtual. Gracias. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 23 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra y Angola. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.